Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Pues muy buenas tardes a aquellos que podáis escuchar esta disertación que vamos a hacer durante este ratito, estos minutos. Se os da una cordial bienvenida y un saludo desde aquí, desde Barcelona, en España. Y nada, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco acerca en estos minutos sobre seguridad. Una seguridad obviamente distinta a la que podemos conocer como a manera personal. Lo cierto es que hablar de seguridad en el mundo en el que vivimos es hablar de algo casi inexistente en la mayoría de los ámbitos de la vida, porque sentirse seguro es un estado mental y emocional del cual muy pocas personas pueden disfrutar de verdad. Pero en el tema del que vamos a hablar a continuación, sí que podemos y de hecho debemos poner toda nuestra confianza. Por eso, a fin de conseguir este objetivo, a fin de estar seguros de la victoria divina, eso es de lo que vamos a hablar, de la victoria del reino de Dios sobre todos los demás gobiernos y al final instaurar su reino, aquel que quizás hayan escuchado o hayamos escuchado en la oración modelo de Jesús del Padre Nuestro, de que venga a nosotros tu reino, pues de estar convencidos de que esto va a ser así. Y para conseguir esto, para conseguir este objetivo de estar totalmente convencido, durante esta disertación vamos a contestar 3 preguntas básicas. La primera es: ¿qué significa esta expresión? Estar seguro de la victoria divina. La segunda es si nos vamos a beneficiar nosotros de dicha victoria de parte de Dios, del gobierno de Dios. Y la tercera, y quizás sea la más importante porque es a nivel personal, es hasta qué grado tiene un efecto en nuestra forma de vivir, nuestra absoluta confianza en que Dios va a conseguir dicha victoria. Bueno, pues vamos a intentar contestar durante estos minutos a estas preguntas y empezamos por la primera, por el principio. Como decíamos al inicio, a todos nosotros nos ha tocado vivir en tiempos muy complicados, muy inestables. De hecho, Jesús, mediante una revelación, explicó las circunstancias que nos tocaría vivir en cuanto a inestabilidad se refiere de la siguiente manera, en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 3 y 4, y les invito a que, si tienen Biblia, pues la puedan utilizar para seguir estas citas bíblicas y vean la consonancia de lo que decimos con lo que menciona la palabra de Dios, ¿no? Hablaremos de inestabilidad en el tiempo que nos toca vivir. Hablaremos ahora, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los, en este caso, los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes famosos del Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, uno de estos menciona: cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí decir al segundo ser viviente: adelante. Y salió otro caballo, de color de fuego. A su jinete se le concedió quitar la paz en la tierra, para que sus habitantes se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, esto que, como bien sabemos, era profecía, porque era una revelación para el tiempo del fin, está sucediendo en la actualidad, en nuestro tiempo. De hecho, desde el año 1945, el mundo solo ha estado libre de guerras o de actividad militar, de ningún tipo de conflicto bélico. El récord son 7 semanas. Son 7 semanas desde el año 45 hasta ahora que el mundo ha podido decir: mira, no tengo ningún tipo de conflicto bélico. Ese es el récord. Y desde ese momento en el mundo han habido más de 190 guerras internacionales o civiles que han segado la vida de millones de personas. Esta es la pura realidad. De hecho, un informe del Instituto World Watch menciona que en las guerras del siglo pasado, en las guerras del siglo XX, hubo el triple de muertos más que en todas las guerras juntas, desde el siglo I hasta finales del siglo XX, hasta que concluyó el siglo XX. El triple de muertos más en 100 años que los 1900 años anteriores. ¿Y qué podemos decir de lo que llevamos del siglo XXI? ¿Acaso ha mejorado la cosa? Pues desgraciadamente hemos visto que no, ¿no? En el inicio del siglo XXI se iniciaron guerras civiles en Egipto, en Libia, en Siria, en el Yemen, en Ucrania, ahora Israel con Gaza y suma y sigue, ¿verdad? Y ahora también con los ataques terroristas, los entendidos en la materia dicen que hemos entrado también en otro tipo de guerra, pero que a la postre no deja de ser lo mismo, ¿no? En guerra. Esto armoniza también con lo que Jesús dijo y profetizó de que oiríamos de guerras y de rumores de guerras. Así se cumple o no a cabalidad Apocalipsis capítulo 6
versículos 3 y 4, donde dice que se quitaría de la tierra la paz, que sus habitantes se matarían unos a otros. Pues sin lugar a dudas se cumple en nuestros tiempos, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿qué hacemos los testigos de Jehová? Pues lo que intentamos hacer es predicar y advertir a la gente de que se avecina otra guerra, una guerra muchísimo peor y muchísimo más decisiva que cualquier otra guerra que el ser humano haya podido experimentar o explicar a otra persona. Y esta guerra significará la total exterminación de todos los gobiernos corruptos, de todos los comerciantes que se han lucrado seguramente vendiendo armamento a uno y otro bando para que, como dice Apocalipsis, se mataran unos a otros. Y significará también por parte de Dios el fin de toda la maldad, esta guerra que va a venir, la que llamamos como Armagedón. Y eso es lo que significa la victoria divina, contestando a la primera pregunta. ¿Qué significa la expresión victoria divina? El fin de toda la maldad a manos del gobierno de Dios. Y esto nos lleva a la segunda cuestión que planteábamos, y es, bueno, si vamos a beneficiarnos, usted y yo, si nos vamos a beneficiar tú y yo, de esta victoria divina. Porque sabéis que normalmente cuando hay una guerra, el gobierno del bando ganador es tan malo o peor que el anterior gobierno, ¿verdad? ¿Y quién sufre las consecuencias de un mal gobierno? Pues tristemente son los ciudadanos, ¿verdad? Los súbditos, el pueblo, es el que sufre las consecuencias. Pero esto no ocurrirá con Jehová, ni con su gobierno, porque a él no le mueve ningún tipo de intención egoísta. Lo que Dios más desea como gobernante es que sus súbditos vivamos en paz y que disfruten de una vida plena de satisfacciones, de bendiciones, ¿verdad? Así, ¿se beneficiarán los que se hayan puesto de parte del gobierno de Dios? ¿Los que lleguen a ser súbditos verdaderos de este gobierno? Pues podemos ver juntos también en Apocalipsis capítulo 7, los versículos del 14 al 17. Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 al 17 dice: Así que enseguida le contesté: Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo: ellos son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Y ahora fíjense, o fijaros, en las bendiciones para todos estos súbditos del gobierno de Dios. Dice: ya no pasarán hambre, ni volverán a tener sed. Tampoco los castigará el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Pues esas son las bendiciones, ¿verdad?, para los que lleguen a ser súbditos del gobierno de Dios, y unas bendiciones que recibiremos los que tenemos esa confianza en un futuro muy cercano. Pero uno puede decir: mira, eso está muy bien, pero eso queda para el futuro. ¿Qué bendiciones obtengo yo? ¿Qué bendiciones obtiene mi familia por intentar ser súbditos del gobierno de Dios a día de hoy? Pues esta es una muy buena pregunta, pero en la actualidad incluso podemos beneficiarnos muchísimo por servir a Dios. Por ejemplo, como muestras de algún botón, ¿no? En primer lugar, tenemos una mejor vida de familia. ¿Por qué? Porque aplicamos los principios del originador de la familia, del que sabe muy bien cómo tiene que funcionar una familia y los roles que tiene que ocupar cada uno para ser familias felices, en medio de una sociedad desestructurada, desgraciadamente, a nivel familiar. También disfrutamos de compañerismo edificante y leal con personas en las que se puede confiar de verdad, que están dispuestas a ayudarnos, que están en las buenas, en las no tan buenas, pero que sobre todo están en las malas. ¿Y dónde encontramos nosotros este tipo de amistades? Pues las encontramos ahí, en la organización de Dios, en los súbditos del gobierno de Dios. Da igual del país donde sea un testigo de Jehová. Da igual que uno esté en Cuba, que esté en España, que esté en Nicaragua, en cualquier otro país, en Finlandia, da igual. Todos somos súbditos del gobierno de Dios. Por desgracia, otras personas no pueden decir lo mismo, no tienen este tipo de amistades. Y es cierto que esto no nos exime de sufrir. Es decir, ser súbditos del gobierno de Dios no nos va a eximir de sufrir por diversas causas. Así que nosotros también sufrimos por envejecer, por las enfermedades, por las pérdidas
dolorosas de un ser querido en la muerte, pero a los que somos siervos de Jehová, Él nos da una garantía que por desgracia no tienen la gente que son súbditos de su gobierno, y es que aunque tengamos que pasar por todas estas vicisitudes, que las pasaremos y no las hemos pasado ya, Jehová nos garantiza que la paz que procede de Él protegerá nuestros corazones y nuestras mentes, es decir, incluso la capacidad de razonar, nuestras facultades mentales, hasta los momentos más complejos, mediante Cristo Jesús, según la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero, claro, tenemos que recordar que para obtener estos beneficios debemos amoldar nuestra vida a las normas de nuestro Padre Jehová y debemos ponernos de su lado, pero no de cualquier manera, sino de una manera firme. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento que tenemos acerca de esta próxima victoria divina y la posibilidad de obtener los beneficios de esta victoria, pues nos tiene que empujar, ¿verdad? Nos tiene que impeler a seguir un proceder, a vivir de una manera que realmente demuestre, y esta sería la palabra clave, demuestre que nosotros tenemos confianza plena en la victoria divina. Y esto quizás nos lleva a la tercera pregunta, y quizás sea la más, como decíamos antes, la más importante porque es a nivel personal, y es, bueno, ¿hasta qué grado tengo yo plena confianza en que Dios se va a alzar con la victoria? Es decir, que va a acabar con estos gobiernos y que va a instaurar su reino. Muchas religiones, que se llaman cristianas, dicen que tienen absoluta confianza en ello. Pero ¿lo manifiesta su manera de vivir? Esta es la pregunta clave. Incluso para nosotros, para un testigo de Jehová, es fácil pensar, no, yo estoy seguro de la victoria divina. Pero de nuevo, ¿lo manifiesta mi manera de vivir? ¿Tengo absoluta confianza en que vivo los últimos días para ese sistema de cosas, de que esto se acaba, de que le quedan 4 días y de que tengo un futuro espléndido delante mío que casi puedo tocar? Pues es así, se tiene que notar, ¿verdad? Porque de lo contrario sería como estar fingiendo que apoyamos una causa, pero no permitir que esa causa afectara nuestra vida. Y ninguno de nosotros quiere fingir, y mucho menos en esto, ¿no? Que está nuestra vida envuelta. Por eso vamos a considerar en esta pequeña disertación algunos aspectos en los que podríamos examinarnos. Fijémonos sobre todo en el cuidado que hay que ejercer para no ir perdiendo poco a poco nuestra confianza en la victoria divina. Y para hacer esto, notad, vamos a analizar a un personaje bíblico. Quizás algunos de vosotros ya lo conocéis, habéis hablado o habéis oído hablar mucho de él. Vamos a analizar el ejemplo del rey Asa. El rey Asa fue el rey de Judá, de las dos tribus de Israel, y era un rey bueno. Pero vamos a ver cuál fue su modo de comportarse, de vivir, de decidir en la vida. ¿Os parece? Mirad, buscamos el segundo libro de las Crónicas. Podemos buscarlo juntos, si ustedes lo desean. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 14. Y empezaremos a leer desde el versículo 1. Sobre este libro leeremos bastante, así que podemos dejar nuestras copias de la Biblia abiertas. Yo estoy leyendo de la traducción del Nuevo Mundo, pero bueno, pueden leer desde cualquier otra Biblia. La cuestión es sacar provecho de lo que nos enseña, en este caso, el ejemplo del rey Asa. Así, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 1, menciona lo siguiente. Entonces Abías, que era el padre de Asa, descansó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David, y su hijo Asa se convirtió en el nuevo rey. En sus días, la región tuvo 10 años de paz. Bien, ¿qué nos dice aquí? Bueno, pues que relativamente joven, pues el rey Asa hereda el trono, lo convierten en rey. La pregunta también dice aquí que durante 10 años tuvo un periodo de paz. La pregunta es, ¿cómo utilizó ese tiempo el rey Asa? ¿Lo aprovecharía o no? Y si es así, ¿cómo lo haría? Pues nos lo contesta el mismo relato en los versículos del 2 al 5, que podemos leer juntos también. Dice el 2, Asa hizo lo que era bueno y correcto a los ojos de Jehová su Dios. Quitó los altares de dioses extranjeros y los lugares altos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes sagrados. Además le dijo a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus antepasados, y que obedeciera la ley y los mandamientos. Así que quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y el reino disfrutó de paz bajo su gobierno.
Paramos aquí un momentito. A la pregunta, ¿aprovechó bien Asa su tiempo? Pues podemos decir que desde luego que sí, que lo hizo, ¿verdad? Y lo que hemos leído, lo hemos leído en unos cuantos segundos, pero ¿os imagináis lo que debió requerir, el esfuerzo que debió requerir, los males de cabeza que le provocó a Asa tener que enfrentarse a la apostasía de Israel, de Judá en aquel momento, y quitar los postes sagrados de dioses extranjeros? Incluso, aunque no lo hemos leído aquí, tuvo que enfrentarse a familia directa como a su abuela, que le tuvo que quitar el puesto que ella tenía de privilegio por ser una apóstata. Así que no debió ser fácil para él. Pero él podía haberse estado quieto, como habían hecho sus antecesores, como había hecho su padre, por ejemplo. Podía haber optado por disfrutar de su juventud, de sus aficiones, de hacer esto, de hacer aquello, de sus privilegios de ser rey, pero no, se desgastó a favor de la adoración verdadera. Y una pregunta para nosotros, en contraste, podría ser, ¿y nosotros? ¿Y yo? ¿Cómo estoy aprovechando estos últimos días que le quedan a este sistema de cosas? En este país podemos decir, en España, por ejemplo, en el país en el que estoy yo viviendo, quizás en otros también, y en otros, por desgracia, no, estamos disfrutando de un periodo de paz. Es decir, nadie nos persigue, de momento, por predicar el Evangelio, las buenas noticias, o por reunirnos para adorar a Dios. La pregunta es, ¿estoy aprovechando yo bien estos últimos días que le quedan a este sistema? Bueno, pues una pregunta que nos sirve de reflexión para ver si realmente tenemos confianza verdadera en la victoria divina. Asa, volvemos a su ejemplo, además de demostrárselo por la adoración verdadera, hizo algo más. Y vemos lo que hizo en el versículo 8. Saltamos al versículo 8 del segundo libro de las Crónicas, capítulo 14. Nos dice aquí el versículo 8. Dice, Asa tenía un ejército de 300.000 hombres de Judá con escudos grandes y lanzas, y de Benjamín había 280.000 guerreros poderosos que llevaban escudos pequeños y que iban armados con arcos. Claro, Asa era rey, ¿verdad? Y como rey de un reino con súbditos a los que tenía que proteger, pues tenía que estar bien preparado y se pertrechó con un muy buen ejército, ¿no? Aquí habla de 580.000 soldados muy bien preparados y no está nada mal, ¿verdad? En comparación, seguramente nosotros como cristianos, por medio del estudio de la palabra de Dios, también hemos creado argumentos de peso para defender nuestra fe, para poder entenderla bien y también para poder enseñar la verdad a otras personas que quizás tienen sus conceptos equivocados de lo que enseña la Biblia. Y seguro que hicimos un ejército de buenos argumentos, poderosos argumentos, que aquí se comparan con 580.000 soldados, ¿verdad? Que no está nada mal. Pero a que pese a tener todo ese ejército de argumentos poderosos, a veces las cosas en la vida se complican. ¿Verdad que sí? Pues notad el caso en este caso de Asa, porque él no fue la excepción. Versículos 9 y 10, fijaros lo que dice del rey Asa. Dice versículos 9 y 10, tiempo después, Zera, el etíope, vino a atacarlos con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros. Cuando llegó a Maresá, Asa salió a enfrentarse con él y se colocaron en formación de batalla en el valle de Cefata, junto a Maresá. Qué curioso, ¿verdad? Porque Asa había hecho lo que tenía que hacer, se había preparado muy bien, pero ahora tenía ante él una dificilísima batalla. El ejército que tenía ante él era muchísimo más poderoso, muchísimo más numeroso, de hecho le doblaba en cantidad de hombres, probablemente sea de la Biblia el ejército de infantería más grande que se mencione, 1.000.000 de hombres. Y además disponía de mejor armamento, dice que tenía 300 carros de batalla, que la historia seglar nos indica que estos carros causaban verdaderos estragos en las líneas enemigas en muy poquito tiempo. Y en contrapartida, lo que tiene que ver con nosotros, seguramente es muy posible que cuando nosotros conocimos la verdad o intentamos hacernos amigos de Jehová, pues a nosotros también se nos presentará difíciles batallas, quizás incluso en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, con oposición familiar, con personas a las que queremos, nuestra propia sangre, poniéndose en contra, nuestros seres queridos, pues porque queríamos aprender de la verdad, porque queríamos ser publicadores del reino de Dios y porque queríamos hacer su voluntad. Pero por nuestros puntos de vista,
por no hacer algo que desagradara a Jehová, porque sabíamos muy bien lo que Jehová esperaba de nosotros, ante momentos como esos, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues posiblemente hicimos lo que hizo Asa ante la situación difícil que él tenía. ¿Qué hizo él ante la situación que él tenía con estos que les atacaban? Bueno, en versículo 11 nos dice lo que hizo Asa. Fijaros, qué interesante. Versículo 11 dice: Asa entonces le rogó a Jehová su Dios y le dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia entre ayudar a los que son fuertes y ayudar a los que son débiles. Ayúdanos, Jehová, nuestro Dios, porque confiamos en ti. Y es en tu nombre que venimos a enfrentarnos con esta multitud. Jehová, tú eres nuestro Dios. No permitas, que simples hombres mortales te venzan. Qué bonito, ¿eh? De parte de Asa se notaba que confiaba en Jehová. Pero uno puede pensar, bueno, a ver, ¿fue sensato de parte de Asa apoyarse en Jehová en vista de lo que tenía delante? Porque recordemos, él estaba preparado, le vienen a atacar y él no se queda quieto, él se va a enfrentar con estos ejércitos o con este ejército y confía en Jehová. ¿Fue sensato en vista de lo que tenía delante? Pues a simple vista, a vista humana, no fue sensato. A simple vista era imposible que Asa ganara esa batalla. Pero vamos a ver si realmente fue sensato o no. Pues salimos en la incógnita con los versículos 12 y 13. Fijaros lo que dice aquí, versículos 12 y 13. De modo que Jehová derrotó a los etíopes delante de Asa y de Judá, y los etíopes salieron huyendo. Asa y su gente los persiguieron hasta Gerar, y los etíopes fueron cayendo hasta que ninguno quedó vivo, pues Jehová y su ejército los aplastaron. Hasta aquí, no hace falta leer más. 1.000.000 de hombres, 300 carros de batalla, aplastados. No quedó ni uno. ¿Qué fue aquello? ¿No fue una victoria divina? ¿O es que Asa ganó la batalla porque era más valiente, o porque era mejor estratega, o porque era más, no sé, tenía mejor armamento o más hombres? No. Asa ganó la batalla porque entendía que confiaba en Jehová, porque entendía que dependía de él. Y por eso Dios, como hemos dicho aquí, que la Biblia dice, el que derrotó a los etíopes fue Jehová, pero el que confió en él fue Asa. De la misma manera nosotros en nuestro día seguramente también hemos confiado en Jehová plenamente y hemos ganado batallas difíciles en nuestra vida. Y eso está muy bien. Pero sigamos observando el ejemplo de Asa. ¿Qué pasó con él? Pues nos vamos ahora al capítulo 16 del segundo libro de las Crónicas y empezamos a leer desde el versículo 1. Fijaros también lo interesante de esta parte. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Dice: En el año 36 del reinado de Asa, el rey Baasa de Israel fue contra Judá y se puso a fortificar Ramá para no dejar que nadie saliera del territorio del rey Asa de Judá ni entrara en él. Paramos aquí un momento. ¿Qué nos dice aquí? Pues que después de 26 años de paz, en el año 36 del reinado de Asa, ahora vuelve a ser atacado. En este caso por el rey de al lado, por el rey de las 10 tribus de Israel. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo actuaría él? ¿Qué haría en ese momento, ante esta disyuntiva Asa? Bueno, pues vamos a ver qué haría en este momento Asa. Versículos 2 y 3 dice: Ante eso, Asa sacó plata y oro de las cámaras del tesoro de la casa de Jehová y de la casa del rey, y se los envió al rey Ben-Hadad de Siria, que estaba viviendo en Damasco. Le dijo: hay un pacto, un acuerdo, entre tú y yo, y entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro. Vamos, rompe tu acuerdo con el rey Baasa de Israel para que se aleje de mí. ¿Os habéis dado cuenta del cambio de actitud hacia una situación muy parecida anteriormente con esta? Antes confió en Jehová y ahora, ¿qué había pasado con Asa? Se acomodó, se relajó, perdió el celo por la adoración verdadera a Asa. Pues lo cierto, queridos amigos, es que la Biblia no lo explica. Pero sí que es muy probable que aquí en este momento Asa hiciera la diplomacia, la estrategia política, la conspiración, seguramente mal asesorado por sus consejeros, en vez de confiar en Jehová como había hecho en momentos anteriores. Pero claro, uno se puede preguntar, ¿pero por qué no se apoyó en Jehová esta vez también? Si Jehová la primera vez
le había librado y le había dado una gran victoria ante un ejército increíble de 1 millón de hombres y 300 carros. Y otra pregunta todavía más interesante es, ¿cómo hubiéramos actuado tú y yo, nosotros, en ese momento, en esa situación, con tanto dinero, como se dice coloquialmente, debajo del colchón siendo rey, con tantos amigos influyentes de los cuales quizás pedir favores, con tantos consejeros al lado, quizás comiéndonos el oído, como se dice aquí en España, la oreja, comiéndonos la oreja para que hagamos una u otra cosa? ¿Cómo hubiéramos actuado tú y yo? Bueno, Asa en este caso optó por aliarse con un rey extranjero, optó por confiar en él en vez de en Jehová. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión? Pues los versículos 7 al 9 también nos despejan la incógnita. Notad, versículos 7 al 9. En aquel tiempo el vidente, también se puede ver como profeta, el vidente Ananí, vino a ver al rey Asa de Judá y le dijo: por confiar en el rey de Siria y no confiar en Jehová tu Dios, el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos. Y ahora le hace reflexionar, le dice: ¿verdad que los etíopes y los libios mismos eran un ejército enorme con muchos carros y jinetes? Pero confiaste en Jehová y él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven, notad, con un corazón completo. Y ahora le dice, termina diciéndole: pero esta vez te portaste como un tonto. Resultado, de ahora en adelante habrá guerras contra ti. Qué pena, ¿verdad? Asa no volvería, y el resto de su nación, no volvería a tener paz jamás. La razón: había dejado temporalmente de confiar en Jehová. La lección para nosotros es clara, ¿verdad? Quizás hemos salido victoriosos de muchísimas batallas espirituales hasta el día de hoy. Hemos seguido sirviendo fielmente a Jehová durante muchos años, defendiendo la verdad, pese a muchos problemas en la vida. Y eso es para quitarse el sombrero, como se dice también aquí en España, quizás también en otros países. Pero eso no es una garantía. Para Asa no lo fue. Algunos que estaban con nosotros, que eran nuestros compañeros, que también estaban haciendo lo mismo, hoy tristemente vemos a nuestros lados y no está. ¿Qué les ha pasado? Pues quizás como Asa, que se han enfriado poco a poco hasta que se han apartado definitivamente. Otros incluso, tristemente, han llegado hasta a convertirse en apóstatas y atacan a Jehová y a su pueblo sin ningún tipo de amaje y sin miramiento. Pues queridos amigos y hermanos, en este momento, cuando ya estamos tocando el fin de este sistema de cosas, enfriarse no es que sea peligroso, ¿no? Es más que peligroso. Gracias a Jehová que contamos en su organización, ¿verdad?, con hermanos y hermanas espirituales, con ancianos, con superintendentes, con precursores, con hermanos mayores de mucha experiencia, que nos ayudan, quizás cuando ven que estamos resbalando un poco en nuestro servicio a Jehová y nos dan consejos atinados. La pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros cuando algún hermano con estas cualidades espirituales nos dice: mira, es que me preocupas, te estoy observando y me preocupas? ¿No crees que en este aspecto en concreto estás obrando de manera imprudente? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos si alguien que se preocupa por nosotros, algún hermano o hermana, nos menciona esto? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionó Asa? ¿Recordáis? Él estaba haciéndolo a mal, no lo estaba haciendo bien, y ahora Jehová le envía al profeta Ananí para decirle: oye, rectifica, por aquí no vas bien, te has equivocado. ¿Cómo reaccionó él? Pues vamos a verlo, versículos 10 y 12. Versículos 10 y 12 dice: esto hizo que Asa se pusiera furioso, se ofendió con el profeta, con el vidente, y lo metió en prisión. En ese tiempo Asa también empezó a maltratar a algunos del pueblo. Y el 12 dice: en el año 39 de su reinado, Asa empezó a padecer una enfermedad en los pies y acabó poniéndose muy mal. Pero aun durante su enfermedad no acudió a Jehová, sino a los médicos, o la nota dice, a los sanadores, también en hebreo. Y uno piensa, ¿pero será posible? Después de que Asa había actuado mal, y Jehová le había enviado un profeta para decirle: oye, rectifica, por aquí no vas bien, vas a tener problemas. Y aún así, no reaccionaba, encima se enfada y mete al profeta preso. Y eso que Asa fue un buen rey, un rey que probablemente tendrá resurrección. Si leyéramos el relato paralelo del libro de las Crónicas,
dice que Asa anduvo con el Dios verdadero. Seguramente Dios no le tuvo en cuenta simplemente este momento superfluo de su vida en el que dejó de confiar temporalmente en Jehová, pero obró tontamente y pagó las consecuencias. Dios no le quitó las consecuencias y no queremos que a nosotros nos pase lo mismo. Por eso, además de cerciorarnos de que nuestra confianza en la victoria divina tenga un verdadero efecto en nuestra vida, debemos vigilar para que esa confianza no se debilite, porque es fácil que pase. A Asa, como hemos visto, le pasó. Por eso, manifiesto yo confianza en que Dios se va a alzar con esta victoria divina, de que va a acabar con este sistema, con los gobiernos y todo lo demás, todo el sistema religioso falso. Si digo que sí, esto se tiene que notar en mi forma de vivir. En mi manera de vivir debe reflejar que el nuevo mundo de Dios va a venir pronto, de que está muy cerca. Jehová en su palabra y su organización nos lo recuerdan constantemente. Fijaros, vamos a poner un ejemplo. Si tuviéramos un informe pericial de un arquitecto en nuestra comunidad, si vivimos en una comunidad de edificio, en nuestra casa, de que los fundamentos de nuestro hogar, de nuestra comunidad, de nuestro edificio están seriamente dañados y que nos dijeran, mirad, vais a tener que buscaros otro lugar donde vivir, vais a tener que hablar con el ayuntamiento y decir que el sitio está afectado y tenéis que buscar otro lugar donde vivir, porque esto alrededor de un año no aguanta más, se va a desplomar y vuestra vida corre peligro. Y ahora nosotros no solo tuviéramos un papel, un informe pericial que realmente nos dijera eso, sino que además viéramos evidencias físicas de ello. Que efectivamente, pues quizás en las paredes se están abriendo grietas, que los techos también se abren grietas, que caen las iluminarias, y ahora viene alguien, y nunca mejor dicho, con ideas luminosas, quizás en la comunidad o un familiar en nuestro hogar, y nos dice, no, para, no nos vamos a mover de aquí, no vamos a hablar con nadie. Lo que se me ha ocurrido es, mira, lo primero es tapar todas las grietas, recolocar las iluminarias, recolocar el techo, pintarlo todo bien. Primero le ponemos un poco de masilla, le damos ahí un poco de mortero y lo repintamos todo bien. Y otra cosa que se me ha ocurrido es cambiar el sofá, ponerlo más cómodo, las butacas. Y también comprar una tele más grande para ver mejor pues lo que a alguno le guste, el cine o el fútbol o cualquier otra cosa. Y ahora uno que escucha eso, tiene un informe, ve las evidencias, le dice a ese iluminado, entre comillas, pero es que has perdido el juicio. ¿Verdad que diríamos algo parecido? ¿No ves que podemos perder la vida? Que hay que actuar, ¿verdad? Pues es curioso porque eso es lo que hacen algunas personas, incluso algunos hermanos, ¿no? Que viendo que este sistema se acaba, que le quedan 4 días, que se desmorona, tienen sus objetivos desorientados. ¿Son malos? No, Asa no era malo, pero estaba desorientado. Por eso es muy importante tener muy presente lo que dijo Jesús acerca del fin. ¿Y qué dijo Jesús acerca del fin? Pues lo podemos ver en el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 24 y versículo 36. Y aquí leeremos varios versículos, porque es esta señal compuesta que dio Jesús en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, habla de la señal del tiempo del fin, y aquí en Mateo 24, versículo 36, dice lo siguiente, Jesús: ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Si os fijáis, Jesús no dijo que no sabríamos la época en que vendría el fin, ¿no? Porque Mateo 24, de hecho, es una señal compuesta que le estaba dando para que sus siervos fieles pudieran identificar el tiempo del fin. Jesús lo que dijo es que no sabíamos el día y la hora, pero que el fin está cerca, que el fin estaba aquí y las señales lo demostraban, eso lo dijo. Y algunos se han dejado desorientar. Por eso dijo lo que dijo y repitió en el versículo 42. Notad, versículo 42 dice: así que estén siempre vigilantes, porque no saben en qué día viene su Señor. De nuevo vemos como Jesús remarca o enfatiza que no sabemos el día, pero honestamente, ¿alguno de nosotros podemos decir que no sabemos la época en que vendrá el fin? No, eso no podemos decirlo, porque las pruebas inequívocamente demuestran las pruebas que el fin es en esta época. ¿Cuáles pudieran entonces ser algunos factores que pudieran diluir la confianza
en la victoria divina. Bueno, lo que hemos mencionado, se mencionan varios, ¿no? Pero vamos a buscar juntos, ya que tenemos Mateo abierto, Mateo capítulo 13 y versículo 22. Mateo capítulo 13, versículo 22, recordaréis que Jesús ilustró que un sembrador siembra semilla muy buena en diferentes tipos de terrenos, pero un terreno que en los países, sobre todo en los países desarrollados, ha hecho estragos. Es el que menciona aquí, en Mateo capítulo 13, versículo 22, que vamos a leer juntos. Dice: la semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen, y por eso la palabra no da fruto. Y esto es muy cierto, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es uno de los problemas más difíciles de reconocer en uno mismo? Pues es lo que llamamos como materialismo. ¿Sí? De hecho, muy pocos de nosotros, en realidad, que podamos o hayamos podido tener este problema o lo tengamos en la actualidad, se acerca a un hermano maduro, a un anciano, y le dice: mira, me tienes que ayudar, porque mi problema es que soy materialista. Es muy difícil eso, es más fácil que... Es que es un defecto muy difícil de ver en uno mismo. Es más fácil que uno vaya a pedir ayuda por otros aspectos personales, incluso íntimos de su vida privada, que porque reconozca que es materialista. Pero no es materialista aquella persona que antepone las cosas materiales a las cosas espirituales, por ejemplo, a reunirse con sus hermanos para adorar a Dios, o a darle el primer lugar a la predicación del reino de Dios, como nos indicó Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Pues si eso no es ser materialista, ¿qué es ser materialista? ¿Cuánto tiempo lleva Jehová, mediante su organización, advirtiéndonos de que tengamos cuidado en lo que tiene que ver con poner las cosas materiales por delante de las cosas espirituales? Y es verdad que cada uno cargará con su propia carga de responsabilidad, pero como dijo Jesús, a veces es el poder engañoso de las riquezas, pensando que éstas nos van a dar una seguridad que, como hemos dicho antes, en realidad no existe. Y a veces también pueden ser las preocupaciones de la vida o el deseo de tener posesiones materiales e incluso simplemente de disfrutar de ellas, pueden hacer, si no tenemos cuidado, que perdamos de vista la victoria divina y el venidero nuevo mundo. Cuando otros intereses actúan como los espinos que dijo Jesús o como una higuera trepadora, pues nos vamos enfriando y nos podemos debilitar en la fe. ¿Y qué puede ser eso? Pues lo que decíamos, pues intereses económicos, las inquietudes de la vida, las preocupaciones, son un gran problema porque no son lo principal. Lo principal, según dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, es poner el reino en primer lugar. Y no tenemos que tener miedo de hacer eso. Aunque lleváramos una vida muy sencilla, nunca, repito, nunca, nos va a faltar lo necesario. ¿Sabéis por qué? Porque Jehová ha empeñado su palabra. Y Jesús también. Notad lo que nos dice Hebreos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, que sabía muy bien de lo que hablaba, porque por desgracia, como él mismo dijo, él sabía vivir con mucho y con poco, pero no tuvo una vida fácil desde que conoció a Cristo como su Señor y a Jehová como su Dios. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, él aconseja lo siguiente. ¿Y el por qué? Notad, dice que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen, porque él, y aquí se refiere a Jehová, porque él ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que podemos decir llenos de confianza: Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Qué palabras más bonitas, ¿verdad?, que demuestran esa confianza. Entonces, cuando uno lee estas palabras, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Tenemos confianza? Seguramente no tendremos lujos, porque Dios no nos promete lujos, pero Jehová ha empeñado su palabra, y Jesús también. Jesús dijo: sigan buscando primero el reino en su justicia, y empeñó su palabra cuando dijo: y todas estas otras cosas que mi Padre sabe que necesitan, les serán añadidas. Así, Jehová y Jesús han empeñado su palabra de que nos cuidarán. ¿Quién tiene el valor de dudar? No podemos dudar, ¿verdad? Así que, si nos damos cuenta, hay que dar pasos, porque si no estamos alerta, podríamos sucumbir a las filosofías de este mundo. Por eso, ¿dónde tengo yo la pista?
¿Confío en la victoria divina? Y esta muchas veces es la gran cuestión. Porque a veces, cuando pensamos en el nuevo mundo, cuando pensamos en esta victoria divina, la victoria del reino de Dios sobre los demás gobiernos y sobre la religión falsa, pensamos que, bueno, sí, yo sé que vendrá, pero... y lo vemos lejos. Es como si nos pusiéramos los prismáticos al revés, ¿no? Que en realidad no tenemos una óptica adecuada de ello. Pero incluso gente que ni siquiera cree en Dios se da cuenta, científicos, la comunidad científica se da cuenta de que esto se acaba, de que es insostenible. Ellos se dan cuenta de que esto no tiene remedio. La pregunta es, ¿lo veo yo? ¿Lo ve mi familia? ¿De que vivo en los últimos días? Pues por eso debemos darnos cuenta de que estamos muy cerca. ¿De qué manera? Pues para ver esto, uno tiene que tener una amistad muy estrecha con Jehová. Ver las cosas desde la óptica de Jehová, desde la óptica de Dios. Y para eso hay que tener una amistad fuerte, estrecha con Él. ¿Cómo hacemos para tener la amistad con alguien de verdad? Pues hay dos cosas que son básicas en la comunicación, ¿no? Una es que nosotros hablemos con esa persona y otra es que Él nos escuche y luego nos responda. Si no, no hay amistad, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para hablar con Jehová? Pues siendo personas de oración, ¿verdad? Pero no de una oración rutinaria, sino de una oración que brote de nuestro corazón, de nuestra inquietud por acercarnos a Jehová, por amor por Jehová. ¿Y cómo nos habla Jehová? Pues cuando Jehová nos ve así, Jehová nos habla mediante su palabra, la Biblia. Nos habla mediante las reuniones de la congregación, mediante nuestro estudio personal, en nuestra noche de adoración en familia. La verdad es que es vital que uno se nutra en sentido espiritual para conservar la confianza. Porque si no sabéis qué pasa, antes Jesús hablaba de los espinos, pero si conocéis, por ejemplo, cómo actúa una higuera, la higuera trepadora, que se llama aquí en España, no sé si en otros países se llamará igual, pero trabaja de manera muy curiosa. La higuera trepadora hace una cosa muy curiosa, y es que se aprovecha del resto de árboles que tiene en el bosque. Y lo que hace es que entrelaza sus raíces, esta higuera trepadora, entrelaza sus raíces con los árboles robustos normalmente, que tienen muchas raíces. Empieza a entrelazar sus raíces y lo primero que empieza a robarle al árbol robusto tan grande y fuerte, le empieza a robar los nutrientes de la tierra, tanto el agua como el resto de minerales que necesita el árbol para seguir viviendo. ¿Y entonces qué empieza a hacer? Pues empieza a crecer, nutriéndose de esas raíces del árbol grande, empieza a crecer, empieza a subir alrededor del árbol, lo empieza a estrangular, empieza a hacerse frondosa, hasta que llega hasta arriba, hasta la copa del árbol, hasta arriba del todo. Y una vez allí, ¿sabéis lo que hace después de robarle los nutrientes? Le arrebata la luz del sol, cosa que también necesita el árbol para mantenerse fuerte y sano y continuar con vida. ¿Y qué esperáis que pase con ese árbol, sin nutrientes y sin luz? Pues es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, ese árbol enfermará y morirá. Y eso es lo que hace o intenta hacer Satanás con nosotros, es lo que dijo Jesús. Las inquietudes de la vida, las preocupaciones, el poder engañoso de las riquezas pueden afectarnos tanto que perdamos de vista la confianza en la victoria divina. Por lo tanto, debemos nutrirnos espiritualmente, y eso solo se logra estudiando la palabra de Dios y aplicándola en nuestra vida, y también enseñándola a otras personas, ¿no? Como diremos a continuación. Por lo tanto, debemos tener el convencimiento de que Dios se va a alzar pronto con esa victoria divina, no muy tarde. No tarde, no, pronto. Y que lo que nos espera es maravilloso. Pero que nuestra asignación ahora, como dijo Jesús, es perseverar hasta el fin, ¿no? Solo el que se mantenga hasta el fin es el que será salvo. Mientras tanto, pues, debemos seguir muy ocupados, ayudando a otros a conocer con exactitud la verdad acerca de Dios, para que puedan contarse entre los que se beneficien de esta próxima victoria divina. A esas personas que quizás escuchan, que pues no son testigos de Jehová y que quizás tengan algún prejuicio en contra nuestra, pues yo les animo a hacer preguntas a los testigos de Jehová, a que corroboren lo que enseña la Biblia acerca de la forma de vivir cristiana, ¿no? Por eso la pregunta que hemos planteado al principio de esta conferencia: ¿estoy seguro de la victoria divina? Si lo estoy, mis obras lo probarán. Así confiamos en que todos tomaremos nuestras decisiones y guiaremos nuestra vida
teniendo muy presente esta próxima victoria divina. Y queremos estar firmes, estar preparados, estar, como dice aquí, como dijo Jesús, estar alerta, estar vigilantes. Porque es verdad, no sabemos el día y la hora. Pero lo que sí sabemos es que la victoria divina vendrá pronto. ¿Cuán pronto? Muy pronto. Esa es la realidad. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado esta disertación. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, también estoy a vuestra disposición y quizás podamos vernos en alguna otra ocasión. Un saludo a todos.